Muy buenas tardes o buenos días, queridos hermanos en Mundo Hispano, que están en este momento, espero, disfrutando de la fiesta de los tabernáculos, algunos en sus hogares, algunos en forma presencial, los que han tenido la bendición de poder reunirse en algún lugar con más hermanos. Y en este tiempo, obviamente, vamos a hablar de un tema que sea o que tenga relación con la fiesta que estamos celebrando y que está íntimamente relacionada con los 1000 años del gobierno de Dios en la tierra, o el milenio que estamos esperando, pero obviamente tenemos que hablar un poquito antes y mucho después para entrar en un tema un poquito más amplio. Y también he puesto un título a este mensaje, siempre pensando que un título debe tener, o en cierta forma debe resumir en lo posible el tema y además ser atractivo. Y en esta forma encontré la forma de componer el título de Romanos capítulo 8, una parte del versículo 19 y otra parte del 21. Uniendo estas dos frases dice, y este es el título, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En esta fiesta, con mucha frecuencia, escuchamos hablar y analizar de las noticias del mundo y a veces en problemas locales, lo malo que va el mundo y cada vez peor. Claro, estoy grabando a un mes de la fiesta de los tabernáculos y la situación mundial o las noticias que están siendo o que están dominando los medios del mundo tienen principalmente que ver con la situación que está ocurriendo en Afganistán en este momento, donde realmente hay momentos en que hasta nos sacan las lágrimas de ver madres y padres en las afueras del aeropuerto de Kabul que lanzan a sus hijos por encima de los muros del aeropuerto y pasando sobre las alambradas de acero o navaja con la esperanza de que algún soldado especialmente de los que están dentro pueda recibir el niño y caiga ileso, con la esperanza de que ese niño vaya a otro mundo, aunque ellos puedan perecer, aunque ellos puedan seguir sufriendo, pero que los niños salgan de esa situación que no sabemos realmente si va a empeorar o va a amainar el sufrimiento, porque puede pasar las dos cosas, pero realmente es algo que está ocasionando mucho sufrimiento allá adentro y que quienes pensamos y sentimos en lo que pueden sufrir estas personas, pues realmente es doloroso. Pero también hay otras situaciones que están pasando. Puede ser que incluso durante esta grabación escuchen alguna parte de la tormenta que está pasando en este momento, muy fuerte, y está causando terribles inundaciones. Se han perdido muchísimas casas, hay muchísima gente viviendo en refugios, y no solo aquí, en Europa, en Estados Unidos vemos también inundaciones en este momento, en Tennessee vemos inundaciones e incendios grandísimos en California, vemos incendios en Grecia, vemos incendios en Turquía. Es decir, realmente lo que vemos en este mundo, tanto los problemas locales, todo aparentemente va empeorando. Pero fíjense que por más que los hombres y especialmente los gobernantes traten de mejorar el mundo, lo cierto es que la influencia del príncipe de este mundo, ¿verdad?, va a afectar o a no permitir que este mundo mejore. Realmente, cuando estamos siendo gobernados por el mal, pues las cosas tienen que salir mal, eso tiene toda la lógica. Pero veamos a este ser que es llamado el príncipe de este mundo, y lo vemos en Efesios capítulo 2, y en el versículo 1 en adelante dice, hablando de aquel que todo lo llena en todo, Jesucristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nos dio vida, nos sacó de aquel mundo donde nosotros estábamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y este espíritu que ahora opera nos está diciendo que es este gobernante que está llevando al mundo al caos, mayoritariamente a la humanidad. Y a nosotros dice que nosotros fuimos sacados, que Dios nos dio vida saliendo precisamente de ese mundo, dice. Y hablando de esta gente, del mundo entero, dice, entre ellos vivíamos también, todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos realmente, en este mundo. La mayoría, tal vez de nosotros, muchos nacieron fuera de este mundo y es una gran bendición, pero mayoritariamente venimos de un mundo difícil, de donde hemos tenido que arrepentirnos profundamente. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, recuerden que la paga del pecado es muerte, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y nos dice, por gracia sois salvos. Es decir, nos dio un regalo realmente de traernos a un llamado donde hemos sido perdonados, y entonces de esta manera está Dios haciendo con nosotros una gran diferencia entre nosotros, que era, como dijo aquí, éramos hijos de ira, igual que toda la gente del mundo, repito, pero nos apartó y nos hizo diferentes. En otras palabras, nos santificó, es decir, nos llamó para el servicio de Dios. Santificar, precisamente, esto es lo que significa, salir y ser, en este momento, parte de la obra de Dios, salir para el servicio de Dios. Eso es lo que significa santificar. Y nos llamó entonces Dios para el servicio. Y para esto hemos sido sacados del mundo, nos hemos llamado, nos ha perdonado los pecados mediante el arrepentimiento y el bautismo, y precisamente nos ha dado el Espíritu Santo, que es esa fuerza maravillosa con la cual entendemos las cosas y tenemos fuerza también para luchar contra el mal. Recuerde que Dios le da el Espíritu, dice en el libro de los Hechos, a quienes obedecen los mandamientos. Dios le da su Espíritu a quienes obedecen los mandamientos. Tenemos entonces que hacer nuestra parte y Dios nos da su Espíritu, pero fíjense que con todo y esto somos muy pocos, somos demasiado pocos, como nos llama precisamente Jesucristo, la pequeña manada, y por eso el mundo realmente no nos conoce. Incluso fíjense que muchas veces, incluso nuestros parientes cercanos o vecinos, dice, tal vez saben que pertenecemos a una iglesia, a una religión, pero hasta una persona por allí le dijo en una ocasión a mi esposa que esa religión extraña a la que ustedes pertenecen, realmente lo toma como algo extraño y no tienen ninguna idea de que nosotros estamos viviendo y qué es lo que está ocurriendo con nuestra vida realmente. Por eso es que realmente, aunque estemos cerca de las personas, estamos espiritualmente apartados de las personas. Pero podemos llevar el Evangelio, que es la misión de la iglesia, al mundo entero, donde estamos avanzando muchísimo en este tiempo, gracias a que nos estamos sirviendo de los medios electrónicos, de toda la tecnología actual que nos permite llegar muy lejos. Incluso en estos casos, cuando hay correos, los correos postales funcionando mal o no trabajando del todo, y sin embargo, esta obra sigue y tenemos estas oportunidades de escucharnos, de reunirnos, por lo menos por los medios electrónicos. Pero muy pocos, demasiado pocos, con todos estos mensajes que se envían, que se diluyen, se llevan por el mundo entero, son muy pocos, son demasiado pocos, son los que escuchan, los que atienden o los que entienden y los que se convierten. Romanos capítulo 8 y versículo 22, leemos: sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Fíjese, todo el mundo realmente podemos decir que está sufriendo. Muchos, aunque no se den cuenta de todo lo que les puede venir, o porque no lo saben, pero el mundo y la naturaleza propiamente dice que está con dolores de parto. ¿Esperando qué? Esperando que
hasta este momento está con dolores de parto, ¿qué está esperando? Porque la creación, dice que sufre la creación, que incluye a toda la humanidad, por supuesto. Pero volviendo un poquito atrás a Romanos, aquí mismo en el capítulo 8, versículo 18, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación de Dios, tal como Dios la creó, ha venido deteriorándose. Se ha venido deteriorando en gran manera, terriblemente. Vemos, por ejemplo, cómo un árbol, por ejemplo, sufre cuando hay sequía. Tal vez un ser que podemos considerar que no tiene conciencia, pero tiene vida. Un árbol, cuando pasa mucho tiempo que no llueve, que no hay lluvia, que la tierra se seca, el árbol empieza a detener prácticamente su vida. Se secan sus hojas, se va secando poco a poco y está esperando, deseando que venga de nuevo la lluvia, cuando de nuevo vuelven a brotar sus retoños, vuelven a brotar sus hojas. Y esta situación que nosotros podemos ver en la humanidad, en la creación entera, que incluye a la humanidad, vemos que está necesitando que, así como va este mundo para atrás, venga un momento en que todo cambie positivamente. Por eso dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, que es lo que va a ocurrir precisamente cuando venga el tercer ángel y llame con su trompeta, y de ese cambio profundo del cual vamos a seguir ahora en adelante. Pero, como decimos, así como Dios creó esta naturaleza, ha venido deteriorándose muchísimo. Y como un árbol, dije, o algunos animales, sienten la necesidad de un cambio de rumbo, que solo podrá lograrse cuando los hijos de Dios, fíjense que los hijos de Dios, entre los hijos de Dios, el principal es Jesucristo. Seamos entonces, junto con Jesucristo, seamos manifestados, es decir, salgamos de esta oscuridad en que vivimos y nos convirtamos en luz para todo el mundo, con Jesucristo, por supuesto, a la cabeza. Volvamos un poquito de nuevo aquí a Romanos 18 y leemos: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que está ocurriendo en este mundo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese cambio profundo que va a venir y que está precisamente simbolizado en la fiesta de los tabernáculos con el reino de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, cuando venga esa resurrección o esa transformación a seres espirituales, y eso el mundo sin saberlo lo está aguardando, lo está necesitando, está clamando urgentemente que venga ese tiempo. Versículo 20 dice: la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó a una esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, como lo mencionamos antes, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias o las arras del Espíritu, esa porción del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido, y nosotros también gemimos, hermanos, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También tenemos necesariamente que esperar ese cambio que sabemos que será grandioso, que será profundo, que será maravilloso, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces vemos como Moisés, que pasaba o tenía su mirada en el galardón, que tenía su mirada en las promesas, tenía su mirada en ese gran panorama que Dios nos ha ofrecido, y esta esperanza tan grande es la que nos da la fortaleza para esperar esta adopción, este cambio, para esperar pacientemente la venida de Jesucristo, esperar el cambio a un mundo diferente. Pero como dije antes, y somos realmente pocos, somos muy pocos, pero necesitamos, hermanos, este cambio para ser definitivamente en algún momento
llegaremos a ser notados por el mundo entero. Pero como digo, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto entonces está enteramente relacionado con nuestra entrada en el reino de Dios que estamos simbolizando precisamente con esta fiesta de los tabernáculos. Y recordemos que la promesa de Dios al pueblo de Israel, recordemos esto, la promesa de Dios al pueblo de Israel de llevarlo a la tierra prometida es símbolo también de nuestra salida del mundo. Así como Israel fue sacado de Egipto, símbolo del mundo, nosotros hemos sido, o hemos sacados también de este mundo, y nuestro ingreso que tenemos por delante, así como Israel tardó 40 años para entrar a la tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, nosotros también estamos esperando nuestra entrada, nuestra llegada al reino de Dios. Esa tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham, estando Abraham frente a la tierra prometida, Dios le dijo en Génesis capítulo 15 y versículo 7, Dios le dijo a Abraham, en el versículo 6 dice, Abraham creyó a Dios, al Eterno, y le fue contado por justicia. Y el Eterno le dijo, yo soy el Eterno, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Fíjense que le ofrece Dios la tierra. Y más adelante, en los versículos 18 al 21, leemos, dice, aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia, pongamos mucha atención en esta palabra, tu descendencia. ¿A quién le iba a dar realmente de las promesas Dios? Dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Fíjense qué área o qué extensión tan inmensa. Creo que tenía cerca de 700 o 1000 kilómetros de distancia, solo de ancho esa tierra prometida. Dice, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, vemos entonces que ¿por qué Dios le dijo a tu descendencia y no a él? Veamos en los versículos 13 al 16, aquí mismo, donde leemos, entonces el Eterno le dijo, todavía estamos hablando con Abraham, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena. Será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios, tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Entonces Dios le está dando la promesa de esa herencia, a la descendencia de Abraham, como la ha prometido a nosotros como descendientes de Abraham por adopción. Pero vemos el versículo 16, dice, y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación. Fíjese, ¿por qué no le dio la tierra en ese momento? ¿Y por qué se la ofrece a su descendencia 400 años después de este momento que le ofrece a Abraham, o que le da a Abraham esta promesa, o esta tierra prometida? Dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, para que Dios le diera a Abraham esa tierra o a su descendencia, tenía que destruir a esta gente perversa, pero al amorreo. Entonces, por su maldad, Dios decide, ¿verdad? Dios decide destruirlo y entregar a la tierra de Israel, pero pasarían 430 años hasta que el amorreo llegara al colmo de la maldad. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué sacamos aquí con esta similitud tan grande que tenemos con las promesas de Dios hacia nosotros, con el simbolismo de ese viaje hacia la tierra prometida, como el simbolismo que significa para nosotros llegar nosotros al reino de Dios? ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto, que el mundo entrará en la gran tribulación
y la mayoría de la gente será destruida antes de empezar el reino de Dios. Es decir, tendrá que haber muchísima destrucción, pero ¿qué está esperando Dios? Exactamente como le dijo a Abraham, hasta que el mundo llegue al colmo de la maldad. Y esto entonces, hermanos, es algo que lo tenemos ante nuestra vista. Nosotros venimos de un tiempo pasado para nosotros, en el cual fuimos como la gente de este mundo, del cual Dios nos sacó, nos hemos arrepentido y nos trae este medio. Pero, ¿qué está pasando entonces en el mundo? Que el mundo sigue el camino, como veníamos diciendo, hacia atrás, empeorando. Y esto es el tiempo en que estamos precisamente viviendo ahora. Dios nos ha sacado de este mundo, nos tiene aislados, por decirlo así, nos tiene refugiados en su iglesia, nos tiene protegidos bajo sus alas de toda la maldad que hay en el mundo, y sentimos realmente cuando oramos y le damos gracias a Dios por habernos protegido de tantas cosas peligrosas que nos pudieron haber ocurrido. Muchas veces estuvimos en grandes riesgos, en peligros en muchos sentidos, en peligros de pobreza, en peligros de enfermedades, en peligros de asaltos, en peligros de maleantes, en peligros de accidentes, de tantas cosas que ocurren en el mundo, y Dios nos ha librado siempre, siempre nos tiene bajo su cuidado, cuando nos ponemos bajo sus alas, que son nuestra maravillosa protección. Pero entonces, conforme avance este mundo, y cuando Dios considere que está llegando al colmo de la maldad, entonces vendrá una gran tribulación. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 y versículos, voy a leer 21 y 22. No voy a extenderme en esto. Mateo 24, versículos 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Veamos cómo tenemos realmente situaciones que nos están adelantando, que nos están mostrando cómo van a ser las cosas terribles. Nunca en mis 81 años he vivido una pandemia como la que está viviendo el mundo ahora. Ya estamos más de año y medio, cuando pensamos que tal vez al iniciarse podría durar unos 15 días o un mes, como las pandemias que normalmente pasan de las simples gripes que le dan la vuelta al mundo y la gente se contagia, se enferma y pasa, hasta que al año siguiente viene otra. Pero una pandemia de esta categoría, que ha matado ya a millones de personas, tal vez solo puede ser superada en muertes por la famosa fiebre española, que ocurrió precisamente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando obviamente todavía yo no había nacido, donde murieron 25 o 100 millones de personas. Las cifras no están todavía muy claras, pero se estima por ahí entre 25 y 100 millones de personas murieron. Imagínense cuántas personas se contagiaron también. Y entonces, pero en este tiempo, en 100 años, podríamos decir, últimos 100 años, no hemos visto algo tan grave como ahora. Y ahora, poco a poco, estamos viendo fenómenos climáticos graves como nunca tampoco habíamos visto. De manera que en todo sentido vemos que este mundo está empeorando. Y esto sí nos está anunciando y nos lleva realmente encaminados hacia la gran tribulación, porque con todo lo que está pasando en el mundo, la conducta no mejora. Todo lo que vemos en el mundo, las decisiones gubernamentales permitiendo pecados realmente claros por Dios, legalizando el pecado, legalizando los vicios, legalizando tantas cosas que Dios prohíbe, y ahí están, pasan todas las cosas, pero el mundo sigue, y lo único que sigue igual, sigue empeorando, cada vez está peor. Y aquí nos está dirigiendo en Mateo 24 que si no fuera porque Dios pone freno a esta gran tribulación, nadie será salvo. Esto indica que la gran mayoría sufrirá la muerte, pero la oferta de salvación será para unos pocos. Unos pocos, aquellos que Dios nos dice que seamos dignos de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre es estar vivo. Esto lo leemos en Lucas 21. Lucas 21 y versículo 36, donde dice: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Este versículo está, o es prácticamente la conclusión de este capítulo, donde se habla precisamente en Lucas de la gran tribulación. Y aquí está haciendo referencia donde dice de todas estas cosas que vendrán. Todo esto que está anunciado aquí y que también está anunciado en Mateo 24, toda esta tribulación, dice, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos. Es decir, que es tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ser dignos de esta protección de Dios es estar bajo sus alas dignamente, es decir, obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos, cuidando nuestra conducta, cuidando todo lo que nos ayude a no caer más en el pecado. Y si caemos, que Dios nos perdone, pero siempre tratando de cambiar. ¿Para qué? Para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque Dios promete esa protección a quienes guardan sus mandamientos, a quienes obedecen a Dios y se ponen bajo su protección. Dice, para ser dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre, ya lo dije, es estar vivos. Pero ¿cómo estamos vivos delante del Hijo del Hombre? Es estar vivos con un cuerpo espiritual para poder estar frente a Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando podamos estar frente a Él, cuando lo vamos a subir sobre las nubes a recibir a Jesucristo y después seguir hacia las bodas del Cordero. Tendremos entonces que estar vivos, pero con un cuerpo espiritual. Y para eso estamos pidiendo que Dios nos haga dignos de esto. ¿Y cómo somos dignos? Haciendo nuestra parte. Dios nos da su Santo Espíritu, nos enseña, nos da los mandamientos, nos da bendiciones, nos cura, nos levanta los problemas. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer nuestra parte. Y nuestra parte, ya que no podemos hacer o no podemos darle nada a Dios como tanto nos da Él a nosotros, lo único que realmente que nosotros podemos darle a Dios es agradecimiento y obediencia. Y obediencia es guardar todas sus leyes, sus mandamientos, cumplir con todas las instrucciones que Él nos da en sus estatutos, en sus decretos, obviamente en toda su ley. Él promete. Esa promesa realmente que tiene de llevarnos, de protegernos de la tribulación, es también dada a aquellos que se mantengan o que nos mantengamos en el espíritu de la era de Filadelfia. Fíjense que aquí lo dice muy claramente y es muy cercana esta escritura en Apocalipsis 3, versículo 10, muy cercana con Lucas 21:36. En Apocalipsis 3, versículo 10, nos leemos claramente, refiriéndose a la protección de la gran tribulación. ¿A quiénes dice? En versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, hemos guardado lo que Dios nos enseña, hemos sido obedientes a todo lo que Él nos enseña en su palabra impresa, en sus consejos, en la inspiración de Dios y en todo lo que Dios nos da a nosotros para abrirnos el entendimiento, dice, y guardamos todo lo que Dios nos guarda. Entonces dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Que estábamos leyendo, que habrá una gran tribulación por todo el mundo. De una prueba que dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. No solo es terrible, sino que además es una prueba. Y pasadas estas cosas, pasada esta gran tribulación, pasada toda esta situación que estamos viendo, entonces es cuando sonará la famosa y esperada séptima trompeta, como leemos en Apocalipsis 11 y versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vemos, hermanos, que este anuncio de la séptima trompeta
nos está diciendo que todos los gobiernos humanos que han estado bajo el maligno van a venir a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente nosotros tendremos también esa participación, porque en esta trompeta séptima también se anuncia el reinado de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, veamos, hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Que nosotros en este cuerpo mortal no podemos entrar al reino de Dios. Tendremos que haber sido transformados o resucitados con un cuerpo espiritual. Dice, ni la corrupción, es decir, refiriéndose, por ejemplo, a la carne o al cuerpo que es corruptible, dice, no puede entrar al reino de Dios con ese cuerpo, pero tampoco toda aquella gente corrupta o aquellas conductas de corrupción tampoco pueden heredar el reino de Dios, porque ahí habrá incorrupción total. Toda esa corrupción que vemos en la mayoría de los gobernantes de este mundo, eso dice aquí claramente que no existirá en el reino de Dios. Es otra parte de lo que podemos entender en esta escritura de 1 Corintios 15, 50. Dice, os digo un misterio, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, la séptima trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y lo está diciendo claramente y repitiendo y reafirmando que cuando venga la séptima trompeta o el ángel con la séptima trompeta, nosotros seremos resucitados y los que estén en vida serán transformados con un cuerpo espiritual. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, refiriéndose a quienes estén vivos o que estemos vivos, seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, versículo 54 dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte es acabada por la victoria, por el premio, por el cambio, por la salvación propiamente dicha de su pueblo. Ya no habrá o no seremos víctimas de una segunda muerte, dice. Versículo 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque nosotros es los que habremos salido victoriosos. Sorbida, dice, es la muerte en victoria. Y esto mortal, hermanos, dice, se vista de inmortalidad. ¿Y por qué? Aquí el cambio está claro. El versículo 44 dice también, versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, es decir, se entierra, se sepulta a una persona con este cuerpo corruptible, dice, y resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Claramente demostrado está aquí la diferencia. Y en los versículos 53 y 54, que voy a repetir, nos habla entonces de inmortalidad. Dice, versículos 53 y 54, dice, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y nos está hablando de una promesa, es la inmortalidad. Ya no habrá una segunda muerte para nosotros. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. No hay más muerte para nosotros. ¿Pero qué significa inmortalidad? Realmente no hay una gran definición, sencillamente significa que ya no vamos a morir. Y lo aclara también en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6, leemos donde dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, de la que habla Apocalipsis 15. 1 Corintios 15 dice. Repito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre estos. Y una vez resucitados o transformados, seremos arrebatados, como lo hemos leído muchas veces y lo repetimos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y a partir del versículo 13, leemos, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De esto hemos hablado mucho, porque sabemos que la gente, y todos en este mundo, cuando muere un ser querido, pues realmente nos duele, nos entristece. Pero tenemos una fortaleza, una respuesta que nos permite vencer esta tristeza o vencer este dolor. Porque dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esta esperanza. No es tan triste entonces para nosotros la muerte física. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí tenemos realmente, y ya lo leímos en Apocalipsis 15, que se resucitará con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esas cosas, escrituras que tenemos que estar leyendo y refrescándolas en nuestra mente, porque estas son escrituras que nos llenan de esperanza, nos llenan de alegría, nos dan fortaleza incluso para ser más obedientes, para comportarnos mejor, para no decir como aquellos que dicen: el Señor tarda en venir, y matémonos unos a otros, perdamos la esperanza. No, hermanos, no vamos a perder la esperanza, porque estas palabras nos alientan. Saber que está tan claro esta escritura y que Jesucristo resucitó. Y si Él no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos ningún sentido para nuestra vida actual. Pero Jesucristo resucitó y Él va a hacer que nosotros resucitemos con Él cuando venga esta séptima trompeta. Y si no hemos muerto, o quienes no hayan muerto, obviamente serán transformados con un cuerpo espiritual. Una vez, como dije, resucitados, tendremos ese cuerpo espiritual. Y nos dice también que así estaremos para siempre con el Señor. Veamos en Hebreos capítulo 7 y versículo 3. Quiero hablar un poquito de qué es realmente, o qué significa entonces ser inmortal. Pero ¿qué más hay aparte de esto? En Hebreos capítulo 7 y versículo 3 dice: nada se sabe de su padre. Está hablando de Melquisedec, que viene a ser realmente Jesucristo, como ya lo sabemos. Melquisedec significa meramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Y ese versículo 3 dice: nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, que no tiene principio de días ni fin de vida, y permanece para siempre. Al no tener principio de días ni fin de vida, claramente se entiende que ha existido siempre. Esto, ni más ni menos, significa eternidad. Y al afirmarnos en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 18, que estaremos siempre con el Señor, significa que más que inmortalidad, fíjense que nos ha dado la inmortalidad en nuestra resurrección o transformación, pero significa que más que inmortalidad, Dios nos dará vida eterna. En 46 versículos en la Biblia habla de vida eterna. Pero repasemos unos poquitos. En Salmos, capítulo 133,
Salmo 133 y versículo 1 y al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Él, como el buen óleo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Vida eterna. En el tiempo del fin, leemos en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y versículo 1. Dice: en aquel tiempo, refiriéndose al tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estamos hablando de resurrección, dice. Y dice: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos está ofreciendo a quienes vamos a ser resucitados, gloriosos, nos está diciendo que nos va a dar vida eterna. ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 18? Lucas capítulo 18 y versículos 29 y 30. Dice: y él les dijo, dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, para el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Está hablando de vida eterna, mucho más que simplemente inmortalidad. Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entender, hermanos, este concepto de vida eterna es maravilloso. Porque primero, porque el tiempo como lo conocemos nosotros, es propiedad de la materia. En la eternidad no transcurre el tiempo, como nos ha hablado muchas veces, sino que al estar siempre o para siempre con Jesucristo y el Padre, es decir, estar para siempre con Jesucristo y el Padre, no tendremos principio ni fin de días. Como tampoco las dimensiones o medidas son parte de la eternidad. Las medidas de la materia son propiedades de la materia. ¿Cómo Dios tiene control sobre inmensidad o inmensas cantidades de electrones, protones, neutrones, que puede haber en un granito de arena? ¿Cómo Dios tiene control sobre todas esas minúsculas partículas? Y al mismo tiempo, tener control sobre los gigantescos cuerpos celestes en el espacio sideral. Y haber criado al hombre a su imagen y semejanza, podríamos decir que como en un tamaño intermedio. La vida eterna y la eternidad es algo maravilloso que Dios nos presenta en el gran panorama de nuestro futuro, en sus preciosas y maravillosas promesas. Pero veamos ahora cómo se manifestarán los hijos de Dios, que estaremos siempre con Jesucristo. Leamos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 27. Dice: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese cómo será este momento en que Jesucristo venga. Y con Él vendremos, dice así, vendremos todos los santos, dice, como se muestra
hasta el occidente, dice. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero también nos dice que vendremos con él en Zacarías. Zacarías, capítulo 14, versículos 4 en adelante, dice: en aquel día, volvemos al tiempo del fin, ¿verdad? En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Eterno mi Dios, y con él todos los santos, dice. Y vendrá con él todos los santos. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Será un día único, solo conocido por el Eterno, en el que no habrá ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí estamos, entonces, llegando con Jesucristo. Aquí está claramente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando descendamos con Jesucristo sobre el monte de los olivos. Veamos en 1 de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, y versículo 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Hermanos, entonces aquí está la forma en que vendremos a ser en ese tiempo maravilloso, cuando se vaya a iniciar el reino de Dios. Entonces aquí será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y seremos reyes y sacerdotes con Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 al 10, dice: y cantaban, aquí se refiere a los 24 ancianos, dice, que están en el cielo, dice, y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, de todos aquellos lugares desde donde Dios nos llamó, y aceptamos ese llamamiento y fuimos parte entonces de su pueblo y hemos llegado a ser sus hijos engendrados. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y seremos, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y veamos lo que dice Apocalipsis 26. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ya habíamos leído esta escritura, pero aquí estamos haciendo énfasis en que reinaremos con Jesucristo 1000 años. Es interesante que Dios haya establecido 1000 años. 1000 años para restaurar toda la tierra, para albergar a los miles de millones de seres humanos que vendrán en la segunda resurrección, porque vendrán con el mismo cuerpo mortal, con todas las necesidades básicas. Vendrán con todas las necesidades básicas. Aquí en Isaías 61, Isaías habla mucho sobre el reino de Dios, pero este capítulo en especial lo define tal vez más claramente, pero hoy, a leer unas poquitas escrituras, donde vemos
como se refiere tácitamente también a la gente de este mundo, a esa gente que necesitará que tendrá todas las necesidades básicas porque vienen con un cuerpo mortal. Versículo 4 de Isaías 61 dice: reedificarán las ruinas antiguas, así vendrá la reconstrucción de la tierra de todo lo que ha sido destruido en la gran tribulación, dice. Levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros, ¿quiénes son los extranjeros? La Biblia muy claramente lo define: aquellas personas que no son del pueblo de Dios. Y los que no son del pueblo de Dios no habrán sido resucitados con cuerpo espiritual, seguirán con cuerpo mortal. Dice: extranjeros apacentarán vuestras ovejas, hijos de extraños serán vuestros labradores, y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Eterno, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis enaltecidos. Con su gloria seréis enaltecidos. Lo dice muy claramente. Y los versículos 9 en adelante dice: la descendencia de ellos, o sea, la descendencia de aquellos seres, reyes y sacerdotes, dice, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Que son linaje bendito del Eterno. En gran manera me gozaré en el Eterno. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Pero vemos entonces, y aquí leímos, que vendrán o estarán la descendencia de los seres que quedaron en vida después de la tribulación y que se fueron generando, reproduciendo en muchas generaciones durante 1000 años, vendrán y serán realmente en ese momento servidores, y tendrán además que compartir con los millones y millones de personas que resuciten, y ahí estarán bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Jesucristo, formándose y preparándose para el juicio del gran trono blanco. Es decir, se instaurará el juicio del gran trono blanco para juzgar a todas estas personas. Hay muchas escrituras, como dije antes, en Isaías, que hablan de este tiempo maravilloso del reino de Dios de 1000 años. Pero metiéndome tal vez en materia del último gran día, estamos en un sermón para la fiesta de los tabernáculos, pero metiéndome un poquito para allá, por eso voy a venir desde los tiempos pasados, desde el tiempo actual, desde las promesas de Dios, desde nuestra resurrección y el comienzo del reino de Dios, y llegamos a un final alegre. Bueno, para esto necesito meterme un poquito en la fiesta del último gran día, porque vemos que la tierra estará siendo preparada para recibir a la humanidad en el juicio del gran trono blanco. ¿Y cuál será nuestra participación en el juicio del gran trono blanco? Primero, leímos que tendremos que haber sido tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo de Dios. Lucas 21:36 leímos. Segundo, habiendo sido ya juzgados y probados, lo leemos en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro, y capítulo 4, versículo 16 en adelante. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Pero vemos aquí claramente que la iglesia ha sido juzgada en este tiempo. Es decir, nosotros no vamos a estar siendo juzgados en el juicio del gran trono blanco, porque ya habremos sido resucitados con un cuerpo espiritual. La muerte no va contra nosotros. Ya hemos sido juzgados en este tiempo, porque así pudimos estar en pie delante de Jesucristo cuando fuimos dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 11, leemos, dice, vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, ya en esta era de Filadelfia tenemos asignada una corona, pero alguien nos la puede quitar si nosotros fallamos, dice. Versículo 12 dice, al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué significa esto? Que llevaremos el nombre de Dios, el apellido de Dios como hijos nacidos de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, escribiré mi nombre, ¿verdad? Y también nos dice en el Salmo, en Salmo 82, nos dice, Salmo 82, y versículo 6, dice, yo dije, dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Qué nos está diciendo aquí en el Salmo? Vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Somos hijos auténticos de Dios. Y en Apocalipsis 20, versículo 4, ¿cómo se refiere a su pueblo? Versículo 4 dice, capítulo 20 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos, dice, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, que por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué nos ha dicho? Desde Apocalipsis 5, versículo 10, que seremos reyes y sacerdotes, y dice que reinaremos con Cristo 1000 años, y aquí nos dice que nos sentamos en tronos porque habemos recibido la facultad de juzgar. Nos dice entonces, escribiré sobre vosotros el nombre de mi Dios. Y también nos dice, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Recibieron la facultad de juzgar. ¿Y dónde, hermanos, vamos a juzgar? Ya no hay otro juicio en adelante, a partir de Apocalipsis 20, sino el del gran trono blanco. De manera que estaremos, hermanos, en ese juicio, juzgando junto con Jesucristo, o no estaremos del todo. Si nosotros perdemos la salvación, ya no tendremos oportunidad de ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, pero si habremos recibido la facultad de juzgar, estaremos ayudando con Jesucristo como reyes y sacerdotes, con el apellido o el nombre de Dios en nosotros como hijos auténticos de Dios, juzgando, porque ya nosotros fuimos juzgados como iglesia y no hay otra oportunidad para nosotros. Cuidemos, hermanos, esta ocasión, este tiempo, este llamado. Dejemos o entendamos muy claramente que en este tiempo estamos siendo juzgados. Ya no hay otra oportunidad para nosotros. Se nos ha abierto los libros, como dice en el libro del Apocalipsis. Se abrieron los libros, se abrió la Biblia para nosotros. A nosotros se nos ha dado el entendimiento para entender todas estas palabras aquí impresas, a Jesucristo impreso. Se nos abre dentro del término, se nos han abierto los libros ya. Y con base en esto estamos siendo juzgados. Se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos han perdonado nuestros pecados. Jesucristo murió por nosotros, derramó su preciosa sangre hasta la última gota de su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y esta oportunidad la tenemos ahora, no la podemos perder, hermanos. Tenemos que mantenernos firmes en este camino, luchando siempre contra los males de este mundo, contra las tentaciones de este mundo, contra las trampas de Satanás, pidiendo siempre sabiduría de lo alto para entender mejor tu palabra, para hacer y fortaleza, por supuesto, por medio del Espíritu Santo, para luchar con todos los males de este mundo. Así que, hermanos, pasado el juicio del gran trono blanco y el reino de Dios de 1000 años, todavía hay más en el gran panorama. Fíjense que en Romanos, capítulo 8, donde estuvimos, Romanos,
Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, leímos, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, que seremos glorificados. Y dice que seremos coherederos con Jesucristo. Muchas veces me ha gustado leer esta escritura, porque coherederos con Jesucristo significa que seremos seremos participados o participantes de la herencia de Jesucristo. ¿Y cuál es la herencia de Jesucristo? Lo hemos leído varias veces en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está claramente, hermanos, la herencia de Jesucristo, herederos de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la herencia de Jesucristo, y nosotros, nos dicen Romanos, que seremos coherederos con Jesucristo. En otras palabras, también heredaremos el universo entero. Y también lo leemos en Apocalipsis, capítulo 21, una escritura también bastante clarita, donde nos dice capítulo 21 de Apocalipsis, y versículo 7, dice, el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nos ha hablado de los hijos de Dios, y nos dice, ¿a quién venza? ¿A quien venza? Quien se venza a sí mismo, quien venza al mundo, quien venza a Satanás, quien sea salvo, quien venga en gloria con Jesucristo, heredará todas las cosas. Y todas las cosas significa todo lo que es la creación de Dios, que incluye, por supuesto, el universo entero, y que incluye, por supuesto, una tierra nueva. En el versículo 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Fíjese, vi una tierra nueva, porque dice que el primer cielo y la primera tierra habían pasado. ¿Cuál es el primer cielo? El primer cielo es aquel donde la Biblia dice, el cielo donde vuelan las aves del cielo. Se refiere a la atmósfera de la tierra. Y esa atmósfera y esa tierra habrán pasado porque hay una tierra nueva. Pero también leemos en Salmos 37 y versículo 34. Salmos 37 y versículo 34 dice, espera en el Eterno, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Heredarás la tierra, pero ¿cuál es la tierra? Esa tierra nueva, esa tierra que es parte del universo entero. Y vemos aquí, donde estábamos, en Apocalipsis 21 y versículo 1, repasando este detalle, Apocalipsis 21 y versículo 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Un cielo nuevo, está hablando aquí, ya el primer cielo pasó. ¿Cuál es este otro cielo nuevo? Ese tiene que ser un segundo cielo, que viene a ser el espacio sideral, donde están todos los astros, los cuerpos celestes, el universo entero. Pero dice que es nuevo. ¿Cómo es nuevo? Porque Dios lo va a restaurar, lo va a hacer habitable, así como vimos el ejemplo en Isaías 45 y versículo 18, donde dice cómo, con qué características creó la tierra. Isaías 45 y versículo 18 dice, porque así dice el Eterno, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino
para que fuera habitada la creó. Y dice, el que creó, dice aquí, la tierra y la compuso, porque así dice el Eterno, que creó los cielos y la tierra la creó para que fuera habitada. Solamente el planeta Tierra puede, hermanos, haber vida en este momento. Pero Dios va a transformar el universo entero. Un universo maravilloso, que ahora a la vista es precioso, como dije en un pasado, un jardín de luces, pero de cerca todos los cuerpos celestes no son habitables. Algunos muy calientes, otros venenosos, de grandes presiones o de grandes atracciones, donde la atracción puede pesar millones de veces más que lo que podemos tal vez pesar en la Tierra. Las atmósferas serán diferentísimas, pero Dios dice que todo esto lo va a cambiar. Dios dice que este cielo, el espacio sideral o el universo, será hecho nuevo, lo dice aquí, para ser habitado por los hijos de Dios. Los hijos de Dios, sus herederos con Jesucristo. ¿Quién, hermanos, no desea entonces manifestarse entre los hijos de Dios y heredar el universo entero? Hermanos, qué maravilloso es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.